Trabajamos aquí en trabajamos aquí en el departamento de obra misionera y bueno, en los últimos años, para honra y gloria de Dios, hemos alcanzado el blanco que se nos ha puesto y bueno, un poquito más a veces. Como por 5 años hemos estado recibiendo ese certificado de ganadora de alma para la honra y gloria del Señor. Y bueno, son personas que se bautizan y se quedan en la iglesia. En el 2022 se bautizaron 21 almas y las 21 almas están en la iglesia. Y en el año pasado fue que alguno, como que se ¿Me fue uno o dos escuchan? personas. Sí, ¿Ustedes me oyen? escuchamos. Ella está teniendo problemas con su dispositivo. Ok, ok. También nosotros estamos trabajando para la parte sur del país, que es San Juan de la Maguana, donde el evangelio allí ha estado un poco estancado y estamos trabajando en dos comunidades, una que se llama Pedro Corto, otra la Charca de Marianova, y hemos levantado allí dos grupos y bueno, desde aquí hemos viajado y hemos aportado algunas cosas para ayudar a esa obra que realmente ha sido de mucha bendición. Estamos por aquí en Punta Cana, así que estamos a la orden. Cuando ustedes vengan, me escriben, lo buscamos a donde estén y lo llevamos a la iglesia. En este momento vamos a orar una vez más para compartir la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado sea tu nombre. En este momento, Dios, te damos gracias por tu amor y por tus bondades. Bendice la palabra, oh Dios, que vamos a predicar en esta mañana, en esta tarde, mañana o noche, donde quiera que estén, y que tú nos puedas dirigir con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, yo tengo más o menos unos 10 años o un poquito más presentando los mensajes que tienen que ver con la edificación del carácter. Eh, la tarea que más nos compete a nosotros hoy más que nunca es que trabajemos el carácter. Tenemos que tener ese punto bien claro porque nosotros no solamente no estaremos preparados para la segunda venida de Cristo de no tener un carácter semejante al de Dios, a Jesús, sino que no vamos a poder soportar las pruebas del día a día. Esas cositas que aparentemente son hormigas, como dicen gastos de hormiga en el asunto de economía, esos gastos de hormiga son los más terribles. Y esas pequeñitas cosas que aparentemente no son nada, son las que van dañando el carácter cada día más. Aparte de esa parte que usted ha heredado de la educación que ha recibido de una u otra forma, algunos de nosotros de hogares que no nacieron en la iglesia adventista. Bueno, hay otros que nacen en la iglesia adventista y tienen problemas serios. Pero en esta tarde nosotros queremos que podamos entender la importancia de la edificación del carácter, de lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Y por eso que quiero compartir con ustedes la vida de Daniel y de sus tres amigos y traer un poquito a colación con lo que estamos viviendo hoy y con lo que vamos a seguir viviendo. Mire, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, verso 10, vamos a leer lo siguiente. Dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, me condenaréis para con el rey mi cabeza. La versión Pechita dice el jefe
de los funcionarios. En esta versión utiliza la palabra el jefe de los eunucos, pero en la Biblia Pechita, en esa parte, dice el jefe de los funcionarios. O sea, no era cualquier persona que de momento Daniel y sus tres amigos se iban a enfrentar. Podrían decir, es una persona que tiene un cargo muy importante, no se puede acercar a esa persona, no se le puede decir la palabra, tengo miedo aquí, allá. Pero hay algo interesante con relación a esta historia, y es que no solamente Daniel y sus tres amigos fueron deportados de Israel a Babilonia, sino que también fueron deportados muchas más personas que tenían que ver con ese linaje de David, de la casa real. Eh, pero la Biblia resalta que ellos tres, de ese linaje, de la casa real, de esos judíos que vinieron de allá, de esos israelitas, ellos cuatro decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y propusieron en su corazón, y de momento le propusieron una prueba, ¿verdad? Y se arriesgaron. Convencieron a este hombre, vamos a decir, el poder del Espíritu Santo convenció a este hombre porque él también se estaba arriesgando su pellejo, el jefe de los eunucos o funcionarios, porque si los muchachos no estaban bien en 10 días, pues él se le iban a llevar a la cabeza. O sea, usted sabe que esos reyes no jugaban. Así que estos muchachos eran de oración, porque convencer a una persona o que le caiga en gracia, vamos a decir que no estén acostumbrados a verlo o a tratarlo, es algo extraordinario. Sin embargo, ellos se arriesgaron, ellos avanzaron, ellos no pusieron la duda, ellos le propusieron y la persona pues decidió eh, hacer la prueba por 10 días. Y a los 10 días eran lo más inteligentes, eran lo más robusto. La palabra legumbre se traduce allí como germinado. O sea, germinaban granos, sea cualquier tipo de frijoles, lo germinaban. Cuando esas cosas germinan, entonces tiene lo que se llama vitamina B12, que la vitamina B12 es la que aporta la inteligencia o aporta ese asunto para la memoria del ser humano. Y ellos, Dios lo había bendecido de manera extraordinaria. Eran los más sabios de todo ese grupo. Vemos en el capítulo 1 que Daniel y sus tres amigos se mantienen firmes de parte de Dios. Se mantienen firmes de parte de los principios. Podríamos decir, la comida, algo sencillo. Está bien, vamos comiéndola. Sí, pero se veía algo sencillo. Pero no era sencillo. Porque si ellos cedían a esa sencillez, aparentemente le iba a pasar como los otros que vinieron de allá, de Israel, pero que no se mantuvieron firmes. ¿Ve? Vamos al capítulo 3 de Daniel, capítulo 3. Notemos algo muy interesante. Vamos a leer algunos versículos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 6 codos. Bueno, ya ustedes conocen la estatua. Vamos al versículo 3. Nos vamos al versículo 3. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y dice, y el pregonero, no olvidemos esa palabra, pregonero, el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de toda clase de instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Va la sentencia. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Notemos que la sentencia era clara, era directa. Y cuando estos tres jóvenes hebreos que están allí, no sabemos cuántas personas había allí, pero sí sabemos que los israelitas que vinieron de Israel deportados, que habían cedido en el capítulo 1 a la comida, ¿verdad? Se pusieron de rodilla, y cuando toda esa llanura solamente se ven tres hombres de pie. Esos tres hombres que se pusieron de pie fueron los tres que se mantuvieron firmes, aparentemente con la cosa sencilla. Y ahí inmediatamente vienen los mentirosos, los chimosos, y fueron al rey y le dijeron: rey, allá hay tres que no te obedecen, ni guardan tu ley, oh rey. Como que eso le ponían un sazoncito ahí como para que quillara más el rey, se enojara más. ¿Ve? Pues cuando Nabucodonosor llega a los tres jóvenes hebreos, le plantea el tema nuevamente y le da como una segunda oportunidad para que ellos como que se arrepientan y desistan de eso. Sin embargo, los tres jóvenes hebreos le dicen: en cuanto a este asunto, oh rey, no tenemos que conversar muchas cosas, en poca palabra. Aunque vuelva a tocar la trompeta, aunque mande de nuevo a que se postren, nosotros no nos vamos a postrar, oh rey. Y la palabra que todos conocemos dice: el Dios nuestro nos puede librar de tu mano, oh rey, y si no nos libras, rey, no nos vamos a postrar. Decir esa palabra en ese momento, eso significa que esos tres jóvenes hebreos habían edificado un carácter para la prueba final. Se habían preparado. En todo el camino, esas hormigas, esas pequeñeces, la habían vencido. Y ahora cuando llegaba esta prueba mayor, que tiene que ver entre la muerte y la vida, también vencieron. El rey Nabucodonosor tenía que cumplir su palabra. No podía quedar en ridículo ante el mundo, porque era la potencia mundial en ese momento. Y echaron los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y notemos algo interesante de lo que sucede allí. Cuando los verdugos toman a los tres jóvenes hebreos y lo echan, pues lo único que se quema de los tres jóvenes hebreos eran las cuerdas que lo tenían atado. Ni una hebra de su cabello cogió ni siquiera humo. Cuando usted va en una autovía y por allá lejos se está quemando algo, de momento cuando usted sigue avanzando, se hace así en la ropa y le dé como el olor de ese humo, pero eso está lejísimo. Sin embargo, a ellos ni la ropa le huelía a humo. Gloria a Dios por eso, hermano.
el Dios de lo imposible. Es el Dios que a veces nosotros dudamos y cuando estamos entre la espada y pared y queremos que no hay salida, Él tiene miles de salidas donde nosotros solamente vemos una. Cuando los verdugos echan a los 3 jóvenes hebreos, ellos mueren al instante. Pero esta gente eran expertos en echar personas en horno de fuego. Pero se acercaron mucho esos verdugos a la presencia de Dios, porque ya Jesús estaba en el horno de fuego esperando a los 3 jóvenes hebreos, y como se acercaron mucho a Jesús, dice la Biblia que salió una llamarada de adentro y mató los hombres. Se acercaron mucho a la presencia de Dios, y todo aquel en la segunda venida de Jesús que no esté preparado, dice que el resplandor de su venida lo va a matar. Pero todo aquello que está en Cristo Jesús, ese fuego no lo va a matar, porque son uno en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces, estos hombres se acercaron mucho a la presencia de Dios en el horno de fuego. Y salió esa llamarada y lo mató. Y lo consumió. Algo interesante, el otro punto. El rey Nabucodonosor se acerca al horno de fuego a mirar. Y dice, pero hay uno semejante al Hijo de los Dioses, que está con ellos 4. Y usted se pregunta, ¿y cuál era ese cuarto semejante a los hijos de los dioses que él estaba viendo? Todos sabemos que era Jesús, pero él estaba viendo el carácter, en el carácter de Jesús, estaba viendo uno de los hijos de los dioses que él le había puesto en su nombre, y ese era Daniel. Mis amados, Daniel era un hombre tan santo, tenía un carácter tan semejante a Dios, que cuando Nabucodonosor vio a Jesús en el horno de fuego, él pensó que estaba viendo a Daniel. Porque en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor mandó a que Daniel le ofrecieran incienso. Y en el capítulo 4 también aparece que él le había puesto a Daniel el nombre de su Dios. Y cuando él ve a los jóvenes hebreos con Jesús, él dice, hay uno semejante a los hijos de los dioses. Lo que pasa era que Daniel y sus 3 amigos tenían un carácter santificado, un carácter preparado, mis amados. De paso, el comentario bíblico adventista presenta que Nabucodonosor envía a Daniel a una misión cuando iba a levantar la estatua, porque Nabucodonosor sabía muy bien que, que Daniel no se iba a arrodillar ante la estatua. Lo conocía muy bien y no lo quería perder y ni quería que lo hiciera pasar por ridículo. Y cuando una gente del mundo conoce que usted es cristiano y que tiene un carácter santo, mire, mis amados, esa gente lo admira, lo respeta, no importa el estatus que tenga esa persona. Nabucodonosor respetaba a Daniel y por eso a Daniel lo mandó a una misión para él no tener problema ese día. Mis amados, hasta aquí vemos que los 3 jóvenes hebreos se mantuvieron firmes en el capítulo 1, con la cosa aparentemente sencilla. Pero cuando llega la hora del fuetazo, de la prueba entre la muerte, ¿verdad?, y la vida, se mantienen firmes de parte de Dios. Ya ellos habían edificado un carácter firme, mis amados. Pero en el capítulo 6, ahora le toca a Daniel. La prueba que tiene Daniel, la misma que tuvieron ellos con relación al segundo mandamiento de no adorar imágenes. Era el mandamiento que atacaba más Satanás en el antiguo Israel. El mandamiento que ataca a Satanás hoy en día es el mandamiento que observa el pueblo adventista el sábado.
En el capítulo 3 todos conocemos la historia. Allí vemos, allí vemos que Daniel se ve en una prueba terrible. Y vamos a sacarle el jugo a esa historia de Daniel 6, en el tiempo que nos queda. Dice que los hombres, que allá habían 120 gobernadores. Vamos al capítulo 6, versículo 1 en adelante. Daniel 6, versículo 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes de estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior en estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ay, 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 ay. La envidia. ¿Sabe qué hicieron estos 119 gobernadores para engañar a Daniel? Le ponían muchísima prueba. Dice que ellos le ponían trampa para ver si caía. ¿Cuántos lingotes de oro no le pusieron a Daniel? No lo tomó. ¿Cuántas mujeres no le mandaron? No cayó. ¿Cuántas pruebas no le pusieron para acusarlo? El viejo se mantuvo firme. Y ellos dijeron, no, a este hombre la única manera que lo podemos, en pocas palabras, excúsenme, en dominicana, que lo podemos joder, que lo podemos eliminar, es con la ley de su Dios. Por ahí lo vamos a agarrar. Y agarraron, hicieron una ley que ustedes conocen, el cual el rey firmó. Y Daniel la supo de una vez. Cuando a Daniel le dijeron eso, Daniel no se fue a llorar. Daniel no se fue a lamentarse. Daniel no fue a decir, oh Dios, pero ¿qué es lo que me ha hecho? Ahora esta prueba que tengo y comenzar a llorarme y aquí en lágrimas. No, Daniel no hizo eso. Daniel fue como acostumbraba y fue y adoró a Dios como lo había hecho antes, como lo solía hacer, dice la Biblia. Y fue y adoró a su Dios. No se lamentó, ni lloró, ni le dijo a Dios, ¿por qué me hiciste eso? Mis amados, cuando el carácter está edificado en la palabra de Dios y a usted lo vienen a hacer quebrantar la ley de Dios, usted no se va a quejar, usted no se va a molestar, usted le va a dar gloria a Dios, va a glorificar a Dios y va a seguir firme guardando la santa ley de Dios. Porque ya usted tiene un carácter semejante al de Dios. Daniel sabía que lo iban a echar al foso de los leones, porque el rey firmó. Y todos conocemos la historia, que Daniel fue echado en el foso de los leones. Y que Dios mandó un ángel para cerrarle la boca a los leones. Y allí estaba Daniel jugando, imagino Daniel pasándole la mano por la cabeza a los leones. Y los leones mirando a Daniel. La maravilla del Señor, mis amados. Ese Dios del tiempo de Daniel es el mismo de hoy. Lo que pasa es que a veces duramos años y años en la iglesia y nunca nos convencemos de que Dios existe y que Dios es real. Mis amados, ¿por qué traigo a colación lo de Daniel y sus 3 amigos?
Es la misma historia. La estatua que se levantó allá es la misma estatua que se va a levantar con el papado, mis amados. Eso es la misma historia. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un erudito, no hay que tener un HP, no hay que ser lo último para entender que lo mismo que se repitió con Daniel y sus 3 amigos, es lo mismo que se va a repetir con nosotros hoy. Por eso nosotros tenemos que estar edificando un carácter semejante al de Dios hoy. Las decisiones que estamos tomando cada día con lo que hacemos, con lo que comemos, bebemos, la música que escuchamos, con todo lo que hacemos, el día a día, eso está determinando de qué lugar, en qué lugar va a estar usted en aquel día. Si usted ahora va cediendo a las demandas mundanales, si usted ahora va cediendo a esas cosas pequeñas, mentira piadosa, quebrantando el sábado, ser infiel a Dios, eso está determinando de qué lado va a estar tú aquel día. Con lo que yo estoy haciendo hoy, con lo que yo voy a hacer mañana y con lo que sigo haciendo, eso está determinando de qué lado voy a estar. Porque cuando llegue aquel día, mis amados, usted no va a decidir más que el carácter que está en usted. Ah, no, yo ahí voy a estar de parte de Dios. Y cuando se esté llegando a eso, yo voy a estar más cerca de Dios. Mentira, usted va a tomar una decisión, la que siempre ha tomado con todo lo que te hace a diario. ¿Me está entendiendo, mis amados? Cristo viene pronto, mis amados. Más que eso, seremos probados fuertemente cuando llegue una ley dominical. Y si ahora mismo el carácter no está siendo preparado, no está siendo santificado, lamentablemente no podremos estar del lado de Dios en aquel día. Yo voy a leer una cita de la hermana White. La voy a leer. Dice aquí. Dice, no nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Ahora es que nos toca limpiar el carácter. Ahora es que nos toca echar a un lado esas hormigas pequeñitas. Dice la Biblia en Proverbio, limpiad, dice, recogeme la zorra pequeña, porque ellas son las que dañan el granero. Mis amados, esperamos que el tema de esta tarde sea de bendición. Y el llamado de esta tarde es que usted entregue su vida al Señor y todos esos problemas, todos esos defectos de carácter, usted lo ponga en la mano de Dios para usted estar preparado en aquel día que va a ser de vida o muerte. Porque así como fue para aquellos fieles que tuvieron que verse entre la vida y la muerte, también eso viene para el último tiempo, porque Satanás viene con más ira que en aquel tiempo. Satanás está más resuelto a la maldad que en aquel tiempo. Así que debemos de prepararnos ahora antes que sea demasiado tarde y nuestro carácter no esté listo para aquel día. Que el Señor nos pueda bendecir y que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes y sus amigos. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Pudiera tener una oración para cerrar aquí la grabación? Oh sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado sea tu nombre. Gracias, oh Rey del universo, por tu amor. Gracias que por medio de la Biblia nos ha enseñado
que nosotros necesitamos cultivar un carácter día a día para mantenernos firmes de parte de ti. Y en aquel momento que se nos toque estar del lado tuyo, nosotros poder estar del lado tuyo, Dios. Esos defectos de carácter, cosas pequeñas que de momento se ven sencillas, te pedimos, Señor, que nos ayude a vencerla y nosotros poder estar listos en aquel gran día. En el nombre de Jesús. Amén.